¿Cómo están mis queridos hermanos? El mensaje anterior nos referíamos al apóstol Juan. Hoy vamos a continuar con él porque dentro de las particularidades bíblicas, él tiene un estilo muy al estilo Juan, el que es conocido como el apóstol del amor. Y escribe también de esa manera. Pero no solo es que todo lo dice amorosamente. Cuando vemos el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro que hay que ponerle mucho cuidado y en sus cartas, como en su evangelio, él tiene enseñanzas muy preciosas que hoy estamos tratando de entender. Cuando vimos la enseñanza anterior, concluimos en que el apóstol siempre va a hablar de lo que él previamente vio, de lo que él oyó y de lo que él también hizo por delegación del Señor Jesucristo. En los versículos 5 al 10, que son los que vamos a ver hoy, vemos el 7 que sobresale y nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, porque además de que tú nos amas con un amor perfecto, sacrificial, de entregar tu vida en la cruz por nosotros, también has tenido ese cuidado amoroso de dejarnos instrucciones precisas sobre lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, en consecuencia de qué debemos de apartarnos. Gracias Dios por eso. Gracias también por la oportunidad de exponer tu palabra, por la oportunidad que das de escucharla. Ahora también danos la oportunidad de que tu Espíritu Santo nos guíe a tener una transformación, a vivir como personas que te aman, a vivir como personas que han sido enseñadas por lo bueno. Gracias Dios por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan, en estos versículos del 5 al 10 y en toda la carta, nos presenta siempre la imagen de la luz y la contrasta precisamente con las tinieblas, al señalar que el que vive en tinieblas es Satanás, y por lo tanto quien vive en tinieblas es adorador de Satanás. En contraposición, la luz es el Señor Jesucristo, y quien es seguidor del Señor Jesús y quien es redimido, convertido por la sangre, en consecuencia debe vivir en esa luz. Ahora, ¿qué es andar en la luz? Es obedecer a Dios. Si desobedecemos la palabra, entonces es como que andemos en tinieblas. Entonces estamos obedeciendo al que dirige las tinieblas. Tenga usted presente, querido hermano, que la comunión, de la cual hablamos también en la enseñanza anterior, es una cuestión de luz y tinieblas. La comunión tiene que ser entre los mismos. Mire qué interesante. Si usted vive en luz, su comunión tiene que ser con otros que vivan en luz. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y la condición de hijos es un asunto de vida y muerte. La condición de ser hijo del Señor Jesucristo, eso nos da la diferencia entre vivir sin vivir o morir y morir eternamente. Juan destaca también que es posible que las personas digan que están en la luz y sin embargo vivan en la tiniebla. Es un riesgo que se está corriendo todo el tiempo, porque hay gente que dice que vive en la luz, pero sus acciones no corresponden a eso. ¿Y sabe qué es eso? Es una mentira. Es un mentiroso. Porque mienten respecto a la comunión. Su comunión no es con los mismos que están en la luz, sino que siguen teniendo comunión con los que viven en las tinieblas.
También hay otro tipo de hombre que miente respecto a nuestra naturaleza diciendo que no tenemos pecado. Eso también es una mentira. No podemos afirmar que no pecamos, porque aún habiendo sido limpiados, aún habiendo sido transformados, nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. Y muchas veces cedemos a esa naturaleza. Entonces, seguimos teniendo pecado. También miente respecto a nuestras obras, diciendo que no hemos pecado. Y miente respecto también a nuestra obediencia, diciendo que hemos guardado sus mandamientos cuando en realidad no lo hemos hecho. Los cristianos pecan, claro que pecan. Pero esto no quiere decir que necesitamos volver a salvarnos. No. El pecado en la vida del creyente rompe la comunión, pero no destruye la condición de hijo. Un verdadero cristiano siempre es aceptado, aun cuando no siempre sea aceptable. ¿Cómo provee Dios por los pecados de los santos? A través del ministerio celestial de Cristo. Somos salvos de la ira del pecado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Usted lo puede ver en Romanos, en el capítulo 5, en los versos 6 hasta el 9. Y somos salvos diariamente del poder del pecado por su vida. Romanos 5:10. Y también se nos dice que tenemos abogado. La palabra abogado quiere decir uno que defiende un caso y es la misma palabra griega para consolador. El mismo abogado es el consolador nuestro, el Espíritu Santo. Representa a Cristo ante nosotros en la tierra y el Hijo nos representa ante Dios en el cielo. Sus heridas, las heridas de Cristo, testifican de que Él murió por nosotros y por lo tanto Dios puede perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. En el contexto del párrafo que leímos, este es el mensaje que hemos oído de Él, dice Juan, y os anunciamos, Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esa es la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? Bueno, debemos de tener comunión entre los mismos. No debemos de engañarnos creyendo de que no tenemos pecado, de que no hemos pecado. Y tampoco debemos de engañarnos respecto a nuestra obediencia. Si no hacemos lo que Él nos ha enseñado, estamos fuera de sus enseñanzas, estamos fuera de sus mandamientos, estamos fuera de sus estatutos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo a discernir estos aspectos y a buscar entonces, en consecuencia, tener una vida agradable a los ojos de Dios, en primer lugar, obedeciendo sus mandamientos. En segundo lugar, teniendo comunión con los hermanos. Y en tercer lugar, llevando esta palabra a todo aquel que la necesita. ¿Quién necesita la palabra? Todo aquel que no le ha conocido. Todo aquel que no ha hecho una decisión verdadera por Cristo requiere de esta palabra. Ánimo, hermanos. Este es un buen tiempo. Es un tiempo de muchas oportunidades para llevar la palabra a todo aquel que no la ha recibido. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad.
Bendice, por favor, nuestras vidas, las vidas de nuestros hermanos, la vida de aquellos que ven estos programas aún. Gracias por ellos. Gracias también, Dios, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo en este momento. Aún por estos momentos de incertidumbre, nosotros sí tenemos certidumbre. Tenemos la certeza de que tú tienes control de cada aspecto. Gracias por eso, Dios. Gracias por esta enseñanza. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.